¿Me, me confirman si se ve bien el PPT? Sí, Sí. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de las parasitosis intestinales que comprometen principalmente a nuestros niños en nuestro país. La parasitosis intestinal, pues normalmente se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los platelmintos y los nematelmintos, o los gusanos planos o los gusanos redondos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por los gusanos redondos y terminaremos con los gusanos planos, o llamados también tenias, ¿no? Eh, em, las parasitosis son muy frecuentes en nuestro país, comprometen a todo grupo etario, nadie se salva, pero mayormente tiene incidencia en la población escolar y preescolar, ¿no? La razón es que estos parásitos tienen un ciclo mano-boca, ano, mano-boca. Entonces, la falta de medidas higiénicas, la ausencia de agua potable, de desagüe, alcantarillado y educación, hace que los niños no tengan una adecuada higiene y se transmitan sus parásitos que se eliminan por heces. ¿De acuerdo? Entonces, todavía tenemos una alta prevalencia de parasitosis en nuestra población. Y eso, evidentemente, en las comunidades que cuentan con los recursos económicos, que cuentan con un buen saneamiento ambiental, de manejo de residuos discretas y de agua potable, pues, y una mejor educación, la incidencia de esta parasitosis son notablemente mucho más bajas. ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a empezar. ¿Por qué no me- Los objetivos de esta clase básicamente va a ser conocer, y ustedes ya han estudiado estos parásitos en parasitología, en el curso de parasitología, los habrán visto también en medicina interna en los adultos, y la idea es que conozcan y sepan diagnosticar a estos helmintiasis más frecuentes en edad pediátrica. Y una vez diagnosticado cuál es el manejo que se puede hacer para estas parasitosis y proponer las medidas preventivas para disminuir su incidencia en nuestra comunidad. Ustedes cuando hagan su serum van a ir a centros poblados periféricos en donde los recursos de agua son muy bajos y probablemente la incidencia de parasitosis sea alta, ¿no? Y ustedes tienen que estar preparados para poder hacer sus diagnósticos y su tratamiento en forma oportuna y adecuada. Entonces, dentro de los parásitos redondos, digamos, vamos a tratar a la ascariasis, que es el Ascaris lumbricoides, la enteriobiasis, conocida popularmente como Xiurus, las uncinarias, ¿no? Las trichura y las estrongiloidiasis, ¿no? Son los parásitos más prevalentes en nuestra comunidad en Perú, ¿de acuerdo? Empecemos con el Ascaris lumbricoides, ¿no? El Ascaris lumbricoides eh, suelen ser de dos sexos, hembras y machos. Las hembras son siempre un poco más grandes, ¿de acuerdo? La producción de huevos es bastante alta de una hembra fecunda, miren, 200.000 huevos al día. Y estos huevos salen, salen al exterior y en el exterior se vuelven infecciosos después de 5 a 10 días. Entonces, estos generalmente caen en el pasto, en las tierras, en el polvo, y ahí ya se tornan infecciosos a los 5 a 10 días. Es la helmintiasis más prevalente en humanos, ¿no? Y los factores que determinan una mayor incidencia son las condiciones socioeconómicas bajas, ¿de acuerdo? Y en muchos lugares, en nuestra sierra, por ejemplo, hay la costumbre de usar heces humanas como fertilizantes, ¿no? Y muchos niños, sobre todo aquellos niños que tienen anemia, tienen el problema de la pica, ¿no? La pica que es comer tierra. Entonces ahí prácticamente están comiendo junto con ella los huevos de estos parásitos. Siempre la edad más prevalente es la edad escolar y preescolar, ¿no? Sobre todo preescolar y escolar temprano. Y la transmisión es vía mano-boca, ¿no? Mano contaminada que lleva a la boca. Esto es el
ciclo biológico, ¿no? de las cariasis. Recuerden que una persona infestada por estos parásitos en su sistema digestivo, intestino delgado, tiene las dos formas, ¿no? El macho y la hembra. Ya hablamos que la hembra es más grande. Una vez que pone huevos, estos huevos van a migrar a través del sistema digestivo hasta el recto y son eliminados en las heces. Eh, Estos huevos pueden ser de dos tipos, ¿no? Los huevos no fértiles, los cuales no van a causar ningún problema, y los huevos fertilizados. Los huevos fertilizados ya en el exterior, de acuerdo a las condiciones ambientales favorables, hace que se fertilicen y se desarrolle dentro una larva. Cuando ya el huevo tiene una larva en su interior, recién es un huevo infectante, es infectivo para el hombre. Entonces, si el hombre ingiere este huevo que tiene dentro su larva, esto va a llegar al sistema digestivo y en el intestino delgado se sale esa larva y se desarrolla en el ascaris, ¿no? En su forma adulta para cerrar el ciclo biológico. Una fotografía del ascaris, ¿no? Y en la parte superior vean ustedes los huevos en la microscopía convencional, ¿no? Son muy pequeñitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está. Oye, ¿por qué me haces esto? Ya. Ahora vamos a ver la etiopatogenia, evidentemente lo que hemos descrito, ¿no? Las larvas una vez que se liberan en el intestino delgado, tienen un ciclo que cumplir. Ese ciclo es el ciclo llamado de Los. Estas larvas penetran la mucosa intestinal y a través de los vasos linfáticos y venosos van hacia los pulmones a través de la circulación venosa, generando una caridiasis pulmonar. Ha habido algunos casos en los cuales el paciente tiene tos intensa y ha podido expectorar incluso algunas larvas del ascaris, ¿no? A través de la vía bronquial, las larvas son deglutidas y llegan nuevamente al sistema digestivo para hacer la forma adulta, ¿no? Y más o menos 2 a 3 meses después, las hembras ya empiezan a dejar sus huevos, ¿no? Que dijimos que eran grandes cantidades. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues ahí tenemos de dos tipos, o son digestivas, por consecuencia de la proliferación de estos parásitos en el sistema digestivo, y también puede dar manifestaciones sistémicas y principalmente respiratorias, ¿no? Cuando hacen el ciclo de Loeffler. Dentro de las manifestaciones sistémicas podemos encontrar fiebre, por ejemplo, reacciones urticariformes, ¿no? Y granulomatosis causada por la migración de las larvas. Síntomas respiratorios como tos, disnea, la radiografía puede mostrar infiltrados pulmonares y en un hemograma mostrar eosinofilia periférica. En el esputo se pueden encontrar las larvas, como les mencionaba. Y en cuanto a las molestias digestivas, pues mayormente son inespecíficas, ¿no? Dolor abdominal, flatulencia, cólicos, ¿cierto? Falta de apetito, náuseas, son así inespecíficas. Ahora, la gran proliferación de los parásitos en el sistema digestivo puede llegar a generar algunas veces obstrucciones. Se forman como ovillos de ascaris y producen obstrucción intestinal o obstrucción de las vías del sistema digestivo biliar, por ejemplo, a nivel del colédoco o al nivel del wirsum, generando ¿cómo se llama? Síntomas colestásicos o pancreatitis, ¿no? También pueden generar perforaciones, dando cuadros de peritonitis. Obviamente, en estas parasitosis, la nutrición de los niños se ve afectada y por la duración de esta infestación puede dar alteraciones también en el crecimiento y desarrollo de este niño. Algunas radiografías de pacientes que han tenido ascaridiasis a través del síndrome de Loeffler a veces dan síndromes de condensación, como ustedes pueden ver en estas radiografías.
Esta es una foto quirúrgica en un paciente que fue operado por un cuadro de peritonitis y claramente no se ve el intestino pues perforado por esta larva, por este, sí, pues es un gusano, por este ascaris. Vean ustedes otra pieza, ¿no? En la cual se ve pues, prácticamente hay una obstrucción del intestino delgado producido por esa gran cantidad de parásitos. El diagnóstico de la ascaridiasis pues puede ser macroscópico cuando se observa directamente el parásito que ha sido eliminado por las heces. Muchas veces la mamá viene a la consulta trayendo al parásito en un bote, lo trae y dice, esto eliminó mi hijo, ¿no? Entonces ahí se puede ver. El examen microscópico de heces, sobre todo con técnicas de concentración, se puede encontrar las características, los característicos huevos de Ascaris lumbricoides que ustedes ven en la fotografía del medio inferior, ¿no? La ascaridiasis pulmonar, pues muchas veces se sospecha cuando hay cuadros de tos persistente que no mejora con antibióticos y que en el hemograma encontramos eosinofilia importante. Los cuadros de obstrucción intestinal, pues básicamente la pieza quirúrgica ya nos da el diagnóstico. El tratamiento de la ascaridiasis son los benzimidazólicos, principalmente albendazol, ¿no? Albendazol. En los mayores de 2 años la dosis es única, tanto para adultos, adolescentes o niños mayores de 2 años es 400 miligramos vía oral en dosis única. Eh, y en los menores de 2 años es la mitad, ¿no? 200 miligramos de dosis única. El mebendazol, en cambio, se da por 3 días, ¿no? En los mayores de 2 años, 100 miligramos 2 veces al día, o sea, 100 miligramos en la mañana, en la noche, durante 3 días. También es efectivo el pamoato de pirantel, que casi es difícil de conseguir, la verdad no está tan al alcance, 11 miligramos por kilo en dosis única bioral, máximo 1 gramo. La nitozosanida es otro antiparasitario, en niños mayores de 1 a 3 años son 100 miligramos 2 veces al día por 3 días y de 4 a 11 años 200 miligramos 2 veces al día por 3 días. Y los adolescentes adultos, pues 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. El más utilizado es el albendazol y el mebendazol. Eso en cuanto a la ascaridiasis. Ahora vamos a ver los oxiuros, los enterobios vermiculares, que es su nombre científico. El oxiuro es el agente causal de la enterobiasis humana y es la infestación por el mintos más frecuente, o sea, es la que más van a ver, ¿no? Y generalmente tiene manifestaciones familiares. Hay una alta prevalencia, sobre todo en niños escolares o preescolares. Es un parásito pequeño, siempre la hembra es más grande que el macho, llega a medir 1 centímetro en promedio de longitud, de color blanco, filamentoso, y vive al terminar, ¿no? El sistema digestivo a nivel del ciego, el colon descendente, ciego, recto, ¿no? La hembra que está grávida generalmente sale del ano de las noches a poner sus huevos en la región perianal, ¿no? Estos huevos se desarrollan en 6 horas y ya son viables hasta por 20 días, ¿no? Los factores claves es el hacinamiento escolar y familiar y una inadecuada higiene personal y comunitaria. Entonces, este es el ciclo de vida, ¿no? Los huevos son depositados en la región perineal y en este sentido, pues es fácil la autoinfección porque los niños con las manos les pica el potito, se rascan, llevan los huevos en sus uñas, en sus manos y luego al comer algo, pues llevan el huevo hacia la boca, ¿no? Después de la ingestión, estos huevos, las larvas maduran para dar lugar a las larvas adultas en 36 a 56, 53 días más o menos. Entonces, las formas adultas ya viven en la parte terminal del sistema digestivo, a nivel del colon, colon descendente, el recto, y son las hembras las que salen a ovopositar. Hay que tener cuidado con las niñas, ¿no? Las niñas,
porque es una causa frecuente que esas hembras pues salen, dejan sus huevos y muchas veces pueden ir hacia la región genital femenina, introducirse y generar ¿cómo se llama? Infecciones del sistema de la vagina, ¿no? Incluso con descensos. Y muchas veces también llevar a facilitar las infecciones urinarias. Pues siempre que tenga una niña con infección urinaria, pues descarten que no tenga parasitosis tipo Oxyurus. Muchas veces, si los parásitos son pocos, mayormente es asintomática, ¿no? Y el síntoma principal cuando lo hay es el prurito anal. Y eso lleva a rascado, a escoriaciones perineales, a dermatitis, y esas infecciones pueden complicarse en forma secundaria, ¿no? Otros síntomas atribuidos al enterobius, pues son el bruxismo o el rechinar de dientes, ¿no? La eneuresis nocturna, o sea, que lleva a orinarse en las noches, molestias digestivas como dolor abdominal, cólicos, náuseas, vómitos, hiporexia, pérdida de peso también han sido atribuidos al oxiurus. También se ha visto que los niños infestados por ello pues tienen un rendimiento escolar disminuido por un déficit de la atención. Está claro de que los niños que tienen este Enterobium vermicularis disminuyen los niveles de oligoelementos como el cobre, zinc, magnesio, ¿no? Ello lleva pues una alteración del crecimiento y desarrollo postnatural del niño y sobre todo si tenemos una deficiencia de zinc, que hemos visto que tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, y del desarrollo neurológico. Estos niños no tienen un buen desarrollo neurológico. El diagnóstico, la parte clínica es el prurito anal nocturno principalmente y el diagnóstico definitivo es la observación del parásito de los huevos. Y para eso se utiliza varias técnicas. Muchas veces las técnicas de heces no se observan, pero lo que tiene una mayor posibilidad de dar resultado positivo son el famoso test de Graham, ¿no? Que es el test de Sintescoch. Y eso se toma pues en las mañanas, lo toma la mamá colocando una cinta scotch en la región perineal y luego llevándole una lámina portaobjeto para verlas en el microscopio. Lo importante es que no sea solo uno, sino sean por lo menos 3 muestras para tener una sensibilidad alta, ¿no? Hasta de un 90%, y si usan 5, pues llega a un 99%. El tratamiento de la oxyurasis es lo mismo que en el Ascaris, albendazol a la misma dosis y mebendazol también a la misma dosis. En las de enterobiasis se recomienda que el tratamiento se repita, ¿no? La dosis se repita porque es una dosis única, pero a las 2 semanas repetir para terminar con todo, ¿no? Las medidas profilaxis pues son las mismas para todos, ¿no? Las de higiene, lavado de manos, de las pijamas, etc. Bien, ahora entramos a otro grupo que son las uncinariasis, ¿no? Este es un grupo que corresponde a básicamente dos parásitos que se encuentran en nuestro medio. En nuestro medio tenemos al Necatum americanus y el Ancylostoma duodenal, ¿no? El Ancylostoma duodenal es el que pone mucho más huevos por día, y hay otros ancilostomas ya mucho menos frecuentes que no lo vamos a revisar, pero el Decathlon americano y ancilostomas duodenales son frecuentes. Son pequeños, los adultos miden de 5 a 13 milímetros, es decir, 0,5 a 1,3 centímetros. Y pueden vivir, sí, gran cantidad de años, ¿no? De 1 a 5 años en el intestino. La forma infectante de estos parásitos son las larvas filariformes, o sea, no lo son los huevos no infectan. La forma infectante es la larva filariforme. Y esa larva filariforme ingresa por la piel, sobre todo si caminas descalzo porque están en el suelo. Vamos a verlo. Entonces, es una parasitosis altamente prevalente, principalmente en las zonas rurales, yo diría también en la selva, en las cuales se utilizan las heces como fertilizantes, ¿no? Y no hay condiciones higiénicas. Hay bajo desarrollo económico y pobreza. Esta es una foto de un asilostoma duodenal, como pueden ver, ¿no? Ahí está el necátero americano con sus placas en la boca. Entonces acá tienen cuál es el ciclo biológico, ¿no? Estos parásitos adultos están en el intestino delgado, ahí desarrollan la forma adulta, ¿de acuerdo? También hacen el ciclo de Leffler.
igual que el Ascaris lumbricoides. Entonces, las formas adultas eliminan los huevos. Estos huevos no son infectantes, ¿de acuerdo? Se embrionan en los suelos húmedos y sombreados y estos, ya una vez en su interior, se forma una larva rhabditiforme, que tampoco es infectante, sí, y luego se transforma en una larva filariforme. Esta larva filariforme sí es la infectante y es la que entra en la piel, generalmente en miembro inferior, ¿no? En los pies, ya tiene contacto con estas tierras contaminadas con heces humanas. ¿De acuerdo? Y se ingiere, y una vez que se ingiere del estómago, intestino delgado, va nuevamente al sistema venoso hacia los pulmones por por la tráquea, son deglutidos por el esófago y se desarrollan la forma adulta en el intestino delgado. ¿De acuerdo? Esa es el ciclo biológico de las uncinarias. Entonces, acá pueden ver a las citostoma duodenales en la parte izquierda, ¿no? Y el Decatur americano en la parte derecha, ¿no? Entonces, estos tienen, como han visto en su boca, tienen a manera de dientes, el ancilostoma, y el Necator tiene a manera de plagas. Estas piezas bucales les permite adherirse a la mucosa y submucosa del intestino delgado proximal. Entonces se muerde ahí, se fija ahí y genera obviamente un sangrado, ¿no? Un sangrado y una respuesta inflamatoria a ese nivel, ¿no? Y esta respuesta inflamatoria es inhibida por los polipéptidos parasitarios. Produce pérdida sanguínea y el parásito se alimenta de sangre, ¿no? Para eso lo que hace es anticoagularla para que pueda él beberla a su gusto, ¿de acuerdo? En su interior lisa los eritrocitos a los glóbulos rojos y digiere la hemoglobina liberada. Fíjense que un gusano de Ancylostoma duodenale puede consumir de 0,2 mililitros de sangre al día, ¿de acuerdo? Entonces, la enfermedad por uncinarias genera un déficit de hierro y anemia, ¿no? Que si hay mala absorción, consecuencia de esta gran parasitosis, puede llevar a hipoalbuminemia. La clínica, pues en forma crónica, va a alterar el hierro, va a generar una anemia importante por déficit de hierro, lleva a una desnutrición proteica por una disminución de la absorción de las albúminas, hay un retraso en el crecimiento y desarrollo, eh, puede producirse prurito por las larvas en piel. Recuerden que estas larvas, por la piel, ¿de acuerdo? Generan tos en su paso a través del sistema respiratorio, laringotraqueobronquitis, faringitis, puede generar dolor abdominal, diarrea y anorexia, que son síntomas digestivos también inespecíficos muchas veces. En las formas graves de uncinarias hay diarrea, incluso sangrados importantes en forma de melindro, ¿no? Gran retraso del crecimiento y anemia grave. El diagnóstico se hace por examen directo de heces, se observan los típicos huevos operculados, son huevos muy bonitos que se ven en la microscopía. Eh, Se puede observar los gusanos directamente. Los huevos de Necator americanos y ancylostoma duodenales son muy difíciles de diferenciar, son iguales en cuanto a su forma. Se diferencian a través de PCR. Eh, Puede generar también un cuadro de enteritis eosinofílica, ¿no? Con lesiones ulcerales en el ilio y en el colon que se ven por colonoscopía, con gran eosinofilia, consecuencia de los parásitos. En los niños rara vez hemos llegado a hacer estos exámenes, en los adultos es más frecuente y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, en los cuales hay una gran cantidad de parasitosis. El tratamiento también es los benzodiazólicos a la misma dosis de albendazol y mebendazol, ¿no? Hay que tener cuidado con los benzodiazólicos en las mujeres gestantes, ¿no? Por su capacidad teratogénica, ¿de acuerdo? Entonces, la dosis recomendada es en los niños a partir de 1 año de edad, ¿de acuerdo? También se puede usar como en el Ascaris pamoato de pirantela, la misma dosis, 11 miligramos por kilo, una vez al día, vía oral, durante 3 días, máximo 1 gramo.
Esta es una foto de las formas adultas de estos parásitos, macho. Siempre la hembra es más grande de los parásitos. Habitan, como ven, en el ciego y colon ascendente y producen gran cantidad de huevos y en un dibujo de su huevo operculado. Este es el Trichuris trichura. El Trichuris trichura es un parásito, también tiene la forma masculina, hembra y macho, que se desarrolla en el colon descendente sobre todo. Allí se va a fijar a la mucosa y genera también sangrado. Se eliminan los huevos que ha puesto la hembra en las heces, que son huevos no embrionados, que luego se transforman en huevos embrionarios cuando tiene la larva, y este huevo con su larva dentro es la forma infectante que el hombre lo ingiere en la boca a través de malos hábitos higiénicos con la mano contaminada. ¿De acuerdo? Entonces, la trichuriasis es una de las helmintiasis más prevalentes también. Es frecuente en los preescolares escolares, en comunidades rurales pobres, con condiciones sanitarias inapropiadas, como hemos ya visto, y es común para todas estas parasitosis intestinales. Cuando son poca la cantidad de parásitos, pues suele ser asintomático, y cuando es sintomático, generalmente pues puedes dar dolor abdominal, tipo cólico, a veces diarrea, y las infecciones masivas generalmente dan una diarrea disentérica con moco y sangre, consecuencia de la parasitación extensa que ha hecho del colon, con pujo, tenesmo. En algunos niños se puede ver prolapso rectal, sobre todo en niños desnutridos. Lleva anemia por pérdida sanguínea, ¿de acuerdo? Y obviamente a un retraso de crecimiento y desarrollo cognitivo futuro. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ok. Ahora sí, el diagnóstico de la trichuriasis también se hace por examen coprológico, viendo los huevos, ¿no? El diagnóstico diferencial, como genera una disentería, hay que descartarla de la mebiasis, de la disentería mediana, de la disentería por Shigella, de la balantidiosis, sobre todo en deprimidos y la operativa. ¿Sí? Así, no sé, y porque yo sí la veo. Entonces de repente he dejado de compartir. Vamos a ver dónde estoy. He dejado de compartir seguramente. Sí, 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 vamos a volver a compartir. Compartir. Ahora, ahora sí se ve. Creo que esta lámina la vieron de diagnóstico, donde se perdió. Ya, entonces ya vimos el cuadro clínico, ya vimos el diagnóstico, que básicamente es la identificación del parásito, y eso se puede ver en la microscopía, ¿de acuerdo? Una de las características principales de la trichuriasis es la deposiciones con rasgo de sangre, moco, con pujo, tenesmo, que simula mucho una disentería, ¿no? Y hay que descartarla, diferenciarla de la disentería mediana, la disentería por Shigella, las infecciones por balantidiosis, sobre todo inmunocomprometidos, y otras no parasitarias ni infecciosas como la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, que es mucho más raro en nuestra población. El tratamiento, nuevamente los benzimidazólicos, ¿no? Como el mebendazol y el albendazol. Eh, el albendazol hay que darlo por 3 días, ¿no? Dosis única, pero por 3 días, o sea, cada 24 horas por 3 días. ¿De acuerdo? El mebendazol también se da por 3 días, o una de 500 en una sola dosis. La nitazosanida, 15 miligramos por kilo día, también se da en 2 dosis por 3 días, en el caso de la trichuriasis. La trichuriasis requiere un poquito más más días de tratamiento. Finalmente, de los gusanos redondos, vamos a estudiar la estrongiloidiasis. Y este es un parásito que hay que tener mucho, mucho cuidado en niños, porque, porque la infestación por
por estrongiloidiasis, sobre todo en inmunocomprometidos, lleva a una desnutrición, a hipoalbuminemia y a infecciones secundarias bastante significativas. Genera un cuadro de inmunosupresivo bastante importante, desnutrición severa, con inmunosupresión, con diarreas crónicas, etcétera. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta al estrongiloidiasis. Eh, el parásito es el Strongyloides stercoralis, ¿no? Las hembras habitan el intestino delgado y la forma infecciosa también es una larva filariforme y produce por contacto de piel con tierra contaminada. Entonces acá tiene ciertas similitudes con las uncinarias, ¿no? Prevalece en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Y es endémica en varias áreas de Europa, sur de Estados Unidos, Puerto Rico. En nuestro país se ve bastante en nuestra zona de Iquitos, ¿no? Siempre las malas condiciones de salud pública, hacinamiento. Se ha planteado que los perros y gatos sirven como reservorios y los pacientes inmunocomprometidos tienen un alto riesgo porque hacen un síndrome de hiperinfección. Una hiperinfección que lleva a una hipoalbuminemia severa, infecciones repetidas y finalmente termina muriendo por sepsis de varios puntos de partida, principalmente digestivo. Esas son las fotografías del parásito, electrongiloides. Y como ustedes ven, pues, vamos a ver dónde empezamos esto. Los parásitos tenemos dos formas. La hembra adulta que está en el intestino. Una de las características es que una vez que eliminan los huevos, la hembra adulta que está en el intestino libera los huevos. Estos están en la mucosa intestinal y pueden incluso dentro del intestino del huésped formar, o sea, eclosionar y liberar larvas rabdoides, ¿ya? Estas larvas rabdoides son eliminadas en las heces, ¿de acuerdo? Son eliminadas en las heces y en el ambiente va a desarrollarse hembras y machos, en el ambiente, se llaman formas adultas de vida libre, ¿no? Pero estas larvas rabdoides, como están en la mucosa intestinal, de intestino grueso, por ejemplo, ya para salir, pueden ingresar a través de la mucosa y generar lo que se llama autoinfección. Esta es una característica muy particular de de esta larva, de esta larva raditoide del Strongyloides estercoralis. ¿De acuerdo? Entonces puede haber una autoinfección dentro del sistema digestivo, y dar las formas adultas. ¿De acuerdo? Y dar las formas adultas. Recuerden que estas larvas rabitoides, una vez que han ingresado, hacen la autoinfestación, hacen el recorrido del ófero, o sea, van al pulmón, tráquea, y son deglutidos para desarrollar las formas adultas en el sistema digestivo. Ahora, las que fueron hacia afuera y formaron formas libres y han formado huevos, estos huevos tienen que madurar, ir hacia larva rabitoide, luego hacia larva filariforme, y la larva filariforme es la que ingresa por la piel de, de de las personas, ¿cierto? De los hospederos. Ese es el ciclo biológico del Strongyloides estercoralis. Entonces, la estrongiloidiasis es causada por Strongyloides estercoralis. Inicialmente hay una respuesta rápida de inmunoglobulina E y eosinofila en sangre. Yo diría que dentro de las parasitosis que hasta ahora revisamos, siempre los parásitos que solamente son luminales, ¿no es cierto? Generalmente no producen eosinofilia significativa. Los que son tisulares, o sea, aquellos que generan el ciclo de Lofer, por ejemplo, son los que más eosinofilia producen. Y dentro de estos parásitos que hacen ciclo de Lofer, el Strongyloides estercoralis es el que más eosinofilia produce, el que más aumenta la inmunoglobulina E y los eosinófilos en sangre. Estos gusanos en tubo digestivo pueden estar por varios años y están eliminando huevos y están generando larvas rabdoides dentro del cuerpo, y estas larvas rabdoides pueden autoinfestar. Entonces,
es muy difícil eliminar y eso es la razón por la cual los pacientes terminan yendo a una desnutrición severa e importante, a una inmunodeficiencia secundaria y que los lleva a sepsis y muerte posteriormente. Las manifestaciones clínicas, pues cuando son pocos, suelen ser asintomáticos. La larva Currens es una reacción alérgica en las larvas en piel cuando están migrando, ¿no? Y a nivel pulmonar generan pues el síndrome de Lofer. A nivel digestivo, puede dar indigestión, dolor abdominal, vómitos, diarreas, atorrea por mala absorción de grasas. Hay una enteropatía por pérdida de proteínas, obviamente pérdida de peso. Muchas veces en la radiografía abdominal puede verse edema del duodeno con pliegues mucosos irregulares, con úlceras y estenosis, ¿no? Y la eosinofilia que hablábamos en sangre periférica. Hay un síndrome que se llama de hiperinfección, aquel que está con muchos parásitos, suele ser de inicio brusco, con gran dolor abdominal, distensión abdominal, fiebre, bacteriemia con cuadro séptico, petequias, púrpura, síntomas respiratorios como tos, sibilancias y hemoptisis. El síndrome de hiperinfección, pues generalmente muchas veces lleva a la muerte a estos niños. El diagnóstico pues se puede hacer por examen en heces o de líquido duodenal para observar las larvas. En el examen de heces por extensión directa o concentración se puede ver. Y el líquido duodenal por el método de hilo encapsulado, ¿no? El enterotest o por endoscopía. En el síndrome de hiperinfección se pueden ver las larvas en el esputo, en aspirado gástrico y biopsia del intestino delgado. Se puede hacer lisa para inmunoglobulina E contra estrongiloides y una eosinofilia bastante significativa. El tratamiento acá sí es diferente. El tratamiento de la estrongiloidiasis es la ivermectina. ¿Ya? La ivermectina, que se usaba para el COVID en forma errónea, pues es un tratamiento efectivo para la estrongiloidiasis. El tratamiento suele ser 200 microgramos por kilo por día. En forma práctica es una gota por kilo, vía oral, por un día o dos, ¿no? Por un día o dos. Otro tratamiento es el tiabendazol, ¿no? El tiabendazol se da 25 miligramos por kilo por dosis en dos dosis, 2 veces al día, por vía oral, por 2 días también, máximo 3 gramos al día. En los casos de síndrome de hiperinfección que conversábamos en pacientes inmunocomprometidos, en una gran parasitemia, la ivermectina se da por 7 a 10 días. 7 a 10 días. Si está usando inmunosupresores, hay que reducir las dosis, tratar las infecciones bacterianas concomitantes, o sea, la sepsis, punto de partida digestivo, y pues, ver cómo evoluciona los exámenes de ese, la carga parasitaria. ¿Alguna pregunta de los nematelmintos para pasar a los platelmintos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, al menos dígame si se escucha. Le escucho, doctor. Muy Todo bien, claro. gracias, Hans. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar, vamos a dejar a los gusanos redondos para ver los gusanos planos. Y de los gusanos planos vamos a tratar de los más frecuentes, como digo, que comprometen a los niños, y son las tenias, las teniasis, ¿de acuerdo? Y de las tenias, pues hay dos que son muy frecuentes, la tenia solium y la tenia saginata. Y vamos a hablar de una tenia más pequeña, que es la himenolepiasis, de la Hymenoplepis nana. Estos son llamados céstodes intestinales o gusanos planos también. Y puede ser Tenia saginata, Tenia solium y Hymenoplepis nana. Hay otras especies que vemos en nuestro país, en el norte sobre todo, el Diphyllobotrium latum. El Diphyllobotrium latum se ve en la zona de Piura, de Tumbes. Se adquieren a través de los pescados infestados, ¿no? Estas parasitosis son prevalentes en zonas rurales, urbanas, con, como hemos dicho y repetido, con infraestructura sanitaria deficiente. Las tenias, en este caso vamos a ver la tenia solium. La tenia solium se diferencia de la saginata en que es armada, ¿no? Tiene sus coles con su corona de ganchos. Eso es la diferencia.
Fíjense que puede medir de 2 a 8 metros, ¿no? Y la más grande es la Tenia saginata, que puede llegar hasta 12 metros, 4 a 12 metros. El color es blanco marfil, ya sus proglótidos se dividen en maduros y grávidos, ¿no es cierto? Y los grávidos son los que eliminan hacia el exterior los huevos. Bien. Entonces acá vamos a ver la diferencia que hay entre los ciclos biológicos de la Tenia solium y Tenia saginata. La diferencia es el huésped intermediario, ¿no? En este caso, de la Tenia solium, el huésped intermediario es el cerdo, y de la Tenia saginata es el ganado vacuno, ¿de acuerdo? Entonces ellos son huésped intermediario. El problema es que el hombre también puede ser huésped intermediario de la Tenia solium, o sea, comportarse como cerdo. ¿De acuerdo? Y allí donde vamos a ver los llamados cisticercosis en el hombre, sobre todo cuando compromete el sistema nervioso central. Pero creo que ustedes ya han tenido una clase de cisticercosis como de hidatidosis, que es cuando el hombre actúa como huésped intermediario en el ciclo biológico de las tenias. Ahora vamos a dedicarnos básicamente a las tenias que están en el sistema digestivo. Entonces, allí en el intestino delgado, donde desarrolla la tenia saginata y la tenia solium, recuerden que la saginata tiene ventosas y la solium tiene corona de ganchos para su fijación. La saginata es más grande que la solium y eliminan los proglótidos al exterior que tienen los huevos grávidos dentro, ¿no? Y eso se elimina y contaminan el medio ambiente, los pastos, ¿no? Entonces, los ganados vacuno, pues si come los huevos de la Tenia saginata, desarrollan los cisticercos en su carne, ¿de acuerdo? Y si el cerdo come los huevos de Tenia solium, va a desarrollar los cisticercos en su carne, en su músculo generalmente, aunque puede desarrollarlo en el riñón, corazón, en su cerebro, pero el problema es que el hombre come la carne mal cocida, mal preparada, y va a ingerir los cisticercos, y este cisticerco en el sistema digestivo del hombre se eclosiona y ahí se va a empezar a desarrollar la tenia, tenia solium o tenia saginata, cualquiera de las dos. Entonces, la teniasis es la infestación del parásito adulto de la tenia, Solium y tenia saginata. Y el hombre es el huésped definitivo, a diferencia de la cisticercosis, en la cual tenemos no al parásito adulto, sino al, al cisticerco en músculos o en el cerebro, y el hombre está actuando como huésped intermediario en esa forma. Las teniasis, pues mayormente suelen ser asintomáticas. Dentro de los síntomas, los más frecuentes son dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, pérdida de peso, diarrea o estreñimiento y algunas veces prurito anal. El diagnóstico, pues las técnicas que se emplean son los exámenes de concentración de heces o también el método de Graham puede servir para ver tenias, los huevos de tenia. La identificación de los proglótidos o de los escolex, ¿no? Son los que ven. Hay pruebas de ELISA que tienen una alta sensibilidad y hay pruebas como el suero inmunoblot que permite diferenciar entre tenia saginata y tenia solium. El tratamiento de las teniasis es el praziquantel. El praziquantel vía oral en una sola dosis de 5 a 10 miligramos por kilo de peso. La niclosamida, 2 miligramos en adultos en una sola toma en ayunas. Y para niños se da 10 miligramos por kilo de peso, ¿no? Para menos de 35 kilos y 15 miligramos por kilo de peso para los mayores de 35 kilos. La profilaxis, pues, es el tratar a todos los infestados en realidad, educación pública, inspección de las carnes, decomiso de carnes infectadas. Se recomienda evitar la ingesta de carne vacuno y de cerdo de procedencia desconocida, ¿no? De una, y tener una adecuada cocción de la misma, ¿no? O su congelación, que destruye las larvas. Tanto en la cocción adecuada como la congelación a menos 10 grados centígrados por más de 5 días destruye las larvas. O sea, ya no va a generar problemas el citicerco que está allí.
La himenolitiasis, pues es una infestación que es causada por la Immunolepis nana y la Immunolepis diminuta. La Immunolepis nana y diminuta pues se diferencian por su tamaño, por su escole, por su huevo, por sus proglótidos, etcétera, como ven ahí. Entonces, la Immunolepis nana es el único cesto D cuyo ciclo biológico no requiere de hospederos intermediarios. Prevalente en países no desarrollados que tengan un clima tropical o subtropical que afecta a los niños y personas que están en hacinamiento con pobres medidas sanitarias. La infección se adquiere a partir de agua, alimentos o manos contaminadas. La autoinfección interna también es una de las causas de la inmunodeficiencia, ¿no? Y algunas veces, de forma rara, puede haber infección indirecta cuando intervienen insectos como pulgas o escarabajos. La Immunolepis diminuta es el parásito de los ratones, de los roedores, donde el hospedero definitivo es el roedor, ¿de acuerdo? Y un hospedero accidental es el humano. Y los intermediarios pueden ser los artrópodos. La, la clínica va a depender del número de parásitos, ¿no es cierto? Si son pocos, generalmente es asintomática. La inmunodeficiencia masiva se presenta dolor abdominal, falta de apetito, pérdida de peso y diarrea. Puede dar algunos síntomas como bruxismo, irritabilidad, dificultad en el sueño y algunas reacciones alérgicas, ¿no? Como prurito anal y nasal. Ah, puede haber casos de artritis o urticaria como datos de alergia, ¿no? El diagnóstico también se hace con examen directo de heces y el tratamiento, como es un platelminto, pues el praziquantel es el adecuado, ¿no? También se puede usar albendazol y nitazoxanida. Son los huevos de Immunolepis nana y diminuta, son también difíciles de diferenciar. Y la prevención de todos estos parásitos en realidad es mejorar el sistema sanitario público, tener agua potable, eliminación y discretas en forma adecuada, la higiene de buen lavado de manos y la limpieza adecuada de los alimentos. Muy bien, chicos, gracias. Si hay preguntas, por favor.